Muy bien. Como ya les decíamos, Perizo Academy, una academia en Suiza, en Lugano. Ojalá algún día puedan ir a Lugano. Lugano es, le dicen el Mónaco suizo. Es muy agradable, muy tranquilo, muy tranquilo. A nosotros nos gusta un poco más nuestras ciudades. Lo decíamos ayer, me encanta Ciudad de México. Y Lugano pues se queda un poco corto en ese movimiento, ¿no? Ve unas cosas muy interesantes, pero falta ese punto. Muy bien, vamos a tener este tema. Como tenemos 4 horas, yo soy feliz porque puedo hablar de muchas cosas. Yo voy a tratar de que tomemos ideas claras, pero voy a hablar de toda la conformidad. ¿Por qué lo quiero decir? Y no es molestando, son 300 filminas. Entonces, uno podría decir, acá hay demasiada información. Y sí, pero la idea no es llegar a que ustedes salgan de acá y yo les diga, bueno, en la filmina 190 decía qué. No, pues no. La idea es como entender el por qué llego a esa filmina 190, por qué llego a utilizar la tecnología, por qué hoy puedo pensar en un protocolo para ciertos tipos de enfermedad que posiblemente en otros no vamos a tener. Lo primero es la mecanotransducción, vamos a entenderla un poco, porque es la base de toda la biotecnología. El concepto de diamagnetismo para entender qué es lo que manejamos nosotros, de dónde viene la biotecnología suiza y cuál es la idea de esta biotecnología, la bomba diamagnética, que son los equipos, la onda de choque de producción diamagnética y las investigaciones que estamos desarrollando. Hablemos de mecanotransducción, una palabra que hoy debería ser fundamento en premédico de muchas áreas científicas y evidentemente en especialidades, porque ya se volvió un fundamento del concepto biológico. Normalmente este era el concepto tradicional, una carga mecánica externa que ocasionaba una respuesta biológica en la célula. Y realmente, si lo vemos a nivel global, sigue siendo esto, una carga mecánica que puede ser externa a través de un tipo de ondas de luz, como el láser, de sonido, como la radiofrecuencia o las ondas de choque, o electromagnética, eléctrica. Todo esto puede conllevar a tener una respuesta. Y la mecanotransducción nace en los últimos 30 años gracias al concepto de las ondas de choque, que ya lo hablaremos más adelante, pero es importante evaluar cómo nace todo esto. La onda de choque nace en el concepto posterior de la litotripsia, del rompimiento de ese cálculo, y en el concepto de lo que hoy hacemos una focalización de hasta aproximadamente un 10 milímetros, o sea, muy focalizadita. En esa época la onda no era tan focalizada, por lo cual tenía que atravesar para llegar al uréter de zonas como la cresta ilíaca. Lo que encontraron en ese momento es que la cresta mejoró en pacientes que tenían problemas, sobre todo en estos pacientes que habían tenido algún proceso de hidronefrosis y que hacían unas fallas renales agudas en los procesos de osificación y mejoraban esa osificación. Basado en ese concepto, se empieza a utilizar las ondas de choque para regenerar, reponer o mejorar primero las calcificaciones en otras áreas del cuerpo, sobre todo a nivel de tendones, y así nace la onda de choque. Evidentemente, un equipo enorme. Las primeras ondas de choque llegan a Latinoamérica en el año 2000, gracias a un doctor que se llamaba, ya lo maté y no, todo está vivo, el doctor Carlos Leal, que fue mi socio por mucho tiempo. Carlos trae las ondas de choque, es ortopedista, y hace el primer curso real en el año 2004 en Colombia, donde éramos 2 ortopedistas y yo de neuro en la parte regenerativa, y lo daban 3 ortopedistas. Eso fue el curso. Además que en el punto del curso, yo en ortopedia pues me decían, no, cuando le llega una fractura, yo, y a mí cuando le llega al ortopedista, a mí me llegará si algo pasa en el futuro, pero ¿cuándo voy a ver una fractura yo? Pero digamos que el concepto de carga era que la onda rompía el hueso, hacía una microfractura y el cuerpo se regeneraba como en una fractura, y eso hacía que hubiese una reposición. Parecía interesante, era una situación muy dolorosa. Los primeros equipos a bajas energías se tenían que utilizar en salas de cirugía porque era muy doloroso. Hoy se sigue utilizando en salas de cirugía por sedación o se seda al paciente cuando tenemos altas energías, que vamos a ver por qué no las utilizamos hoy día con nuestra tecnología. Esto empieza a avanzar, de equipos que teníamos que trasladar que pesaban 250 kilos y que tocaba trasladarlos a una sala de cirugía donde poníamos una protección auditiva parecida a los que manejan en los aviones por el sonido tan amplio que tenía, y se llegaba a unos focos variables y empiezan a evolucionar. Hoy día tenemos más de 20 empresas en el mundo que producen ondas de choque.
Esta producción y estos procesos se dividen en dos que ya más adelante los veremos, y este concepto ha llevado a que tengamos otras respuestas y otras cargas mecánicas que han venido analizando por la salida de la radiofrecuencia, del láser, de los procesos de tecarterapia y otras tecnologías que evidentemente sí nos han ayudado y entran en el concepto de mecanotransducción. ¿Por qué se vuelve tan interesante? ¿Por qué hoy se habla de mecanotransducción? Primero porque la tecnología sigue avanzando. Nosotros lo decíamos, en los últimos 30 años la biología molecular ha cambiado radicalmente, más no los tratamientos. Hablamos con el grupo de Neuro en Colombia, que si ustedes miran los conceptos biológicos globales, fisiológicos, a nivel de neuroplasticidad, son totalmente diferentes a los últimos 30 años, pero el medicamento sigue siendo el mismo. No cambiamos. Ahora, esto es una situación farmacéutica y otras cosas que no vamos a ponernos a hablar acá, pero que definitivamente es un problema en muchas áreas. Entonces la biotecnología viene con mucha fuerza porque no estamos haciendo un proceso de toma de algunos procesos de medicamentos, y esto nos va a ayudar bastante. Entonces es importante el tener este concepto de carga mecánica, de cómo llega. Hay un concepto que vamos a hablar y es que además de la evolución médica, las ciencias han avanzado muchísimo. Les pongo el ejemplo. Les dejé yo el grupo de enfermedades neuropsiquiátricas en el Centro Europeo de Investigación. ¿Saben cuántos médicos tenemos? 2. Nada más. Ninguno del grupo es médico. Es increíble. Biólogos, neurobiólogos, neuropsicólogos, un montón. Y médicos, muy poco. Porque nos quedamos en el, déjeme el medicamento. Es increíble, es preocupante para nosotros en el proceso de ciencias, que somos los que tratamos al paciente, que no estemos en el proceso de desarrollo de la tecnología. Es preocupante, y para mí es importante que definitivamente en las ciencias de tratamiento nosotros tengamos un punto importante de decir, venga, esto es lo que estamos investigando. Pero en todo este concepto pues llevan unos desarrollos muy interesantes donde la tecnología también ha avanzado gracias al concepto de la relatividad. Vamos a hablar un poquito de este concepto. La relatividad, cuando nace la relatividad gracias a Albert Einstein, básicamente nace de un concepto físico diferente, y por eso es que hoy se estudia física, física aplicada, y física cuántica aplicada. Básicamente, hoy aplicamos la física cuántica, claro, hoy tenemos computadores cuánticos y otros conceptos que estamos desarrollando, es bajo las leyes entendibles de la relatividad. Para entender un poco la física tradicional frente a la física relativista, que lo dice nuestro profesor en Suiza, y es muy sencillo, la matemática es sencilla, esto es positivo y esto es negativo. La física cuántica es esto a veces es positivo, a veces negativo, y esta vez es positivo y a veces negativo. Entonces, relativiza el resultado frente a lo que tenemos. Es el ejemplo claro de lo que estamos mirando. Y eso nos deja trabajar en dos grandes áreas. La física a nivel de relatividad, que es la universal, que es en macro, y la cuántica, que es en micro, lo que hablamos en los átomos. Entonces, todo lo que vemos en quarks, todo lo que vemos en leyes universales de los átomos, y es como estamos trabajando. ¿Lo veníamos trabajando? Claro, sin el entendimiento. Todos hemos visto un examen de física cuántica, que es una resonancia magnética. La diferencia es que lo que estamos viendo. Por eso antes las resonancias se veían crudas, hoy ya puedo pedir yo una espectroscopía, puedo necesitar una resonancia funcional específica, puedo tomar para fibrosis, puedo hacer muchas cosas correspondientes a la resonancia del tejido, que es parte de lo que vamos a mirar hoy. Muy bien. Cuando hablamos de mecanotransducción vamos a hablar desde el punto de vista sencillo, y es que cualquier proceso de estiramiento o un proceso de relajación cambia las respuestas para la creación de esta matriz y la respuesta. En equilibrio, la célula no tiene movimiento, por eso algo que mata definitivamente nuestra quietud, y el movimiento nos hace que tengamos una actividad mucho más sana. Cuando tengamos un paciente de una edad avanzada que no se mueve, definitivamente vemos su degeneración y su proceso de degeneración cerebral y muscular, pero en esos movimientos hacemos, cuando hay estiramiento, una síntesis de matriz extracelular y una disminución de la colagenasa, que lo hacemos también cuando hacemos esta relajación. Aquí no estamos en ese movimiento, y ese punto de movimiento es lo normal que llamamos en mecanotransducción. Cuando llegamos a ese concepto de mecanotransducción, por mucho tiempo, cuando ustedes van a los congresos mundiales de ondas de choque, que son, digamos, como el que tenemos este año en Colombia, el mundial, en
entra en la zona biológica de las ondas de choque y entra alguien que normalmente era yo el que decía la charla y decía, este es el concepto, las integrinas, y son muy buenas y toca manejarlas, y nos íbamos y ya, y hasta ahí llegó. Y el concepto de mecanotransducción es enorme. Esta es una de las respuestas mecánicas de la célula. Básicamente la integrina es una proteína transmembrana que tiene una comunicación con la matriz y con el citoesqueleto a través de la actina que da una información. Y este es el ejemplo perfecto de la araña. La araña crea su telaraña en comunicación, está en contacto con la telaraña para mirar cómo vibra y dependiendo de esa vibración tener una respuesta. Vibra muy fuerte, yo me cuido porque me pueden dañar. Vibra constantemente, salgo porque me puedo reproducir. Vibro fuerte y me descanso, vibro fuerte y me descanso, seguramente es una comida y tengo que salir a nutrirme. Entonces, dependiendo de eso, pero si la malla o la matriz, o en este caso la telaraña, fuera muy débil, pues se ve un rompimiento sencillo y simplemente no vamos a tener información. O si fuera muy rígida, si fuera un metal, pues tampoco tendríamos esta información. Entonces esto nos da este concepto. Pero esto ahora entra en este concepto. Es el concepto pobre y es el concepto interesante. Cada día más entendemos que nuestras enfermedades a nivel crónico conllevan un endurecimiento del endotelio vascular, de esa arteriosclerosis que se vuelve sistémica, que se vuelve problemática y que hoy es uno de los fundamentos de diagnóstico que estamos buscando. Esas son otras cosas de las que hacemos en Perizo. Creamos o desarrollamos también tecnología para diagnóstico a través de biosensores. Y hoy uno de los puntos más importantes es poder diagnosticar esto tempranamente, no cuando ya tienen la falla renal, el problema cardíaco, la falla cerebral que pueda llevar a esto. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos tradicionalmente en este endurecimiento hablábamos de estrés oxidativo, cómo controlarlo, la parte nutricional, evidentemente el concepto lipídico, entonces, ¿qué es cómo lo manejamos? Si tenemos colesterol alto y triglicéridos, entonces estamos manejando un proceso de endurecimiento vascular y hasta ahí llegábamos. Después empezamos con factores genéticos que nos inducían a esto, evidentemente pasamos al concepto epigenético y llegamos hoy dentro de un punto muy importante a la transducción mecánica de la membrana celular y del núcleo celular. Entonces llevamos mucho más allá, entendemos cómo llegar a este punto y hemos ido desarrollando y entendiendo esto. Entonces, cuando hay una fuerza externa de compresión, de estiramiento, de fuerzas de respuesta de la matriz o presión hidrostática, que es muy importante lo que vamos a hablar, se crea una interacción célula-matriz que crea o responde mecanobiológicamente con una síntesis de señales, con un cambio en la morfología de la célula, una síntesis de proteínas y una diferenciación celular. En este concepto, como para entender lo que hace simplemente una integrina, que es la clásica, la alfa-2 beta-1, que está activada por una proteína fibrilar como el colágeno tipo 1, activa unas vías que normalmente son tres, un NFK-beta, que evidentemente es un proceso proinflamatorio, pero que desarrolla el proceso de sobrevida, unos ERK medio que hacen proliferación celular y unos RAC que hacen una reorganización del citoesqueleto. Y esto es importante porque el citoesqueleto nosotros ya no lo nombramos como un organelo aislado, sino de movimiento y desarrollo de comunicación. Cuando ustedes colocan factores de crecimiento en una célula mesenquimal, uno inmediatamente ve en el microscopio electrónico cómo empiezan a estirar estos brazos a tratar de conseguir otras células y empezar a crear una matriz extracelular muy interesante. Entonces, importante esto en el fibroblasto. Entonces, cuando nosotros tenemos el contexto de mecanotransducción, tenemos que entender el contexto de la matriz y el endurecimiento. Claro, tiene varios conceptos. Primero, la topografía de esa matriz es totalmente diferente a la topografía de un cartílago, de un tendón y de una glía a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la densidad y, lógicamente, la anisotropía, o sea, el seguimiento de esas fibras de esa malla nos da una composición específica. Hay una estimulación externa hacia esa malla, que puede ser la presión de líquidos, interna o externa, que está presionando, que esté tratando de estirar, la tensión sobre el flujo que tengamos y la compresión. Estímulos acústicos, radiofrecuencia, ondas de choque y estímulos electromagnéticos que estimulan no solo la membrana, sino estimulan una molécula como el heparansulfato. Los glucosaminoglicanos tienen diferentes conceptos y el heparansulfato recibe estos cambios eléctricos y es el que crea parte del concepto de cuidado eléctrico y de esterilidad de la membrana. Acuérdense que cuando hablamos de matriz extracelular tenemos tres tipos de matriz: líquida, blanda y dura.
líquidas como el plasma, como la médula ósea, como el líquido cefalorraquídeo, como la linfa. Tenemos blandas, como en nuestros órganos endocrinos tradicionalmente, y duras, como lo tenemos en el hígado, en el corazón, en los músculos, en el tendón y en hueso, evidentemente. Pero este concepto da para que nosotros tengamos unos cambios específicos y podamos mantener allí. Uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre es cómo utilizar estas moléculas, estas neuropéptidos, interleuquinas, hormonas, para poder utilizar el concepto tradicional del proceso que estamos haciendo. Si sabemos que la interleuquina 10 es quien controla la inflamación, pues ¿por qué no dar interleuquina 10 pura? Que ya controlaría absolutamente todo. Y es sencillo, la interleuquina 10 en el momento de salir del plasma se desnaturaliza en menos de 10 segundos y no podemos mantener la molécula, excepto si lo utilizamos en dosis fisiológicas y en un ambiente electromagnético adecuado. Y eso es lo que hacemos con nanofarmacología, colocarlo en nanogramos, picogramos o femtogramos. Ese es otro punto. Cuando tenemos estos estímulos y este entendimiento, tenemos tres respuestas. Una autotransducción, donde él saca los factores de crecimiento para desarrollar su entorno y su desarrollo, una comunicación célula-matriz y una comunicación célula-célula, que nos va a dar básicamente la respuesta específica de lo que queremos, que es la regeneración. Entonces, dependiendo de la topografía y la rigidez de ese proceso topográfico, el estímulo electromagnético viene hacia cuatro grandes ámbitos. Uno, la comunicación eléctrica, en los microtúbulos y a través, digamos, en la parte neuronal de los axones. Lógicamente, la polarización de la membrana, donde tenemos una fase eléctrica de la membrana que tenemos normalmente a menos 60 milivoltios, evidentemente en corazón, en nodo sinusal o en cerebro cambia esos milivoltajes, pero que debemos mantenerlos normalmente en eso. Una polarización magnética que es muy importante en los procesos de mitosis y que normalmente en los estadios G1 y G3 es cuando se ve esa polarización magnética para no crear mutaciones y alteraciones en esa mitosis, y lógicamente un estímulo y una modulación electromagnética que es el proceso que llamamos de resonancia. Más los estímulos externos que ya les he dicho que tenemos acá. Hoy tenemos unos puntos muy importantes, los oscilatorios, que hacen los movimientos importantes. ¿Por qué lo nombro de una vez? Porque va a haber una máquina que hoy todavía no está aquí en México, pero esperemos tenerla a finales de año, que es un concepto vibratorio de recuperación muscular que tiene electromiografía unida. Entonces es importante para tener el concepto de que estamos teniendo todo esto, lógicamente estímulos acústicos como las ondas de choque y las otras inducciones. Todos los órganos de nuestro cuerpo, todos los tejidos de nuestro cuerpo manejan mecanotransducción. La mecanotransducción tiene cuatro grandes conceptos: presión hidrostática, fuerzas tensiles que manejan lógicamente la matriz, procesos de fluido de ese líquido en la matriz y ese líquido vascular, y lógicamente rigidez de la matriz extracelular. Entonces, cuando tenemos estos cuatro puntos, nosotros tenemos que valorar qué podemos hacer, y basado en eso es que nosotros hacemos un protocolo específico para el tejido que vamos a trabajar. Nosotros no tenemos el protocolo igual para todo. ¿Por qué? Porque no respondemos para todo. O sea, yo no tengo una respuesta. Si quiero trabajar, digamos, en piel, pues el edema poco a poco y la presión hidrostática no va a tener mucha funcionabilidad. ¿Por qué? Porque no tiene concepto de presión hidrostática, que el otro que no tiene de fluido. Entonces, manejar un proceso vascular tampoco me da. Si yo voy a manejar un sistema nervioso central, vamos a cambiar algunos puntos, seguramente el fluido también lo vamos a manejar, pero en cambio la presión hidrostática es muy importante. Y así cada uno nos ayuda a crear un protocolo para especificar qué enfermedad y qué es lo que estoy haciendo. Evidentemente, en este fluido, digamos en un lumen intestinal, en el glicocálix, básicamente identificamos el fluido rápido, que es uno de los puntos que tenemos en mecanorreceptores, digamos, en el oído, y esto hace unas comunicaciones, una apertura de la bomba sodio-potasio ATPasa, de los canales de calcio, para que entre y hagan evidentemente toda la comunicación, y a su vez tenga una comunicación con la matriz extracelular a través de las integrinas y de los mecanorreceptores para poder tener una respuesta de unión intercelular, de tight junction, y básicamente de receptores transmembrana para respuestas hormonales, endocrinas o inmunológicas.
Este es un ejemplo de lo que ocurre normalmente cuando empezamos con un fluido, activamos el canal de calcio, entra el canal de calcio, hace todo el proceso, activa el óxido nítrico, estimula óxido nítrico, vasodilatación, entra al retículo endoplasmático y hace todos los recambios celulares que necesito. Esto sucede en absolutamente todas las imágenes, acá no voy a poner todas, pero nosotros tenemos una imagen para cada tejido del cuerpo, donde tenemos evidentemente todas las presiones que llegan sobre la célula para hacer estos conceptos: depósito del colágeno de proteínas fibrilares en la matriz, transformación y diferenciación celular, migración de la célula, que es muy importante a nivel central, adhesión de la célula, que es importante digamos, en la barrera hematoencefálica, toda la comunicación intercelular y la proliferación celular. Todo esto dependiendo de lo que yo esté manejando. Miren en la parte vascular, en la vejiga, a nivel intestinal, en la parte de hígado, y ya cuando lo manejamos en cada uno, miren cómo en una célula hepática tenemos varios conceptos como las fuerzas tensiles y la presión hidrostática, que activa unos procesos de recuperación y regeneración. No voy a hablarlos evidentemente en estos momentos cada uno de ellos para poderlo manejar. Pero esto no lo digo yo, esto cada día tiene más investigaciones. Y este fue uno de los últimos artículos que más me gustó. Ya han salido otros nuevos, pero es que este tiene un complemento muy interesante, que es el concepto inmunológico de la mecanotransducción. Sale en marzo del 2023. No lo voy a poner a leer en cada uno de los resúmenes de qué dice, porque lo que quiero mostrarles es esto. Así como tenemos 4 tipos de estimulación: fluido, matriz, presión hidrostática, tenemos 4 procesos biológicos que responden a este concepto. Entonces, acuérdense que tenemos la fuerza mecánica externa, dependiendo del sonido, de la luz o electromagnetismo. La segunda, las respuestas que podemos cambiar dentro del tejido, los fluidos, rigidez de matriz, el concepto de presión hidrostática y las fuerzas tensiles. Y estas son las 4 respuestas que tiene la célula natural a la mecanotransducción. Tenemos la primera, vamos a nombrarla, aunque es la B, pero vamos a nombrarla, que es la tradicional, la que siempre manejan, que es la integrina. La integrina, comunicada con la matriz celular, entra, hace una comunicación hacia el citoesqueleto con la actina y hace unos procesos que, vuelvo y digo, no me voy a meter en todo este concepto, pero hace una regulación del MRTFA que entra a través de los poros nucleares para hacer una reprogramación metabólica, una proliferación y una respuesta a los estímulos inflamatorios. Cuando tenemos este solo punto, y es por eso que las ondas de choque ya tienen tan grande todo lo que tienen, hacemos conceptos de sobrevida, adhesión, migración y fagocitosis celular, por lo cual tenemos un alto proceso de recuperación. Este es el primero. El segundo es lo que encontramos ya después de evaluar cómo captamos el sonido y la luz, y básicamente son los mecanorreceptores, que responden a la luz, responden al sonido, al calor, al frío, y tenemos diferentes tipos. No pongo la imagen porque cada uno está ya dividido, lo tenemos, digamos que se ha estudiado muchísimo esto para entender cuando tenemos falencias en la producción genética de estos factores, cómo podemos afectarlo. Pero cuando entramos, no solo la alteración de entrada del calcio, sino el concepto de crecimiento celular, proliferación, señales de calmodulina y toda la transcripción de los NFK-beta y de los YAP para los procesos de inflamación y control. Llega la que acá llaman la 1, que la A, que es una de las más importantes, que es la membrana celular. La membrana celular creo que la estudiamos muchísimo cuando estábamos en la universidad, y cuando ya pasó la dejamos allá y hablamos de receptores transmembrana y no nos acordamos del concepto mecánico y fisiológico tan importante que es una membrana bifosfolipídica. ¿Cómo mantenerla? Nos enseñamos que adentro de la membrana es hidrofóbica y afuera es hidrofílica, y entonces ahí por eso tenemos unos transmembranas. Y hasta llegamos y todavía lo manejamos así. Pero cuando queremos entender cómo se mantienen esos bifosfolípidos, cómo hacen ese control, pues poco a poco hemos ido entendiendo, como lo vamos a ver en una investigación, que la membrana celular es diamagnética. Se mantiene en el centro, los brazos del bifosfolípido hacen un proceso anisotrópico, y en esa ubicación perfecta que hace los movimientos de la membrana, porque nosotros vemos la membrana en una célula así, 2D, pero es chévere que ustedes puedan buscar la visualización de una membrana en 4D. Uno ve cómo los receptores van moviéndose, cómo se consumen, cómo otros salen, dentro de este movimiento como un mar de la membrana celular, y ese movimiento
lo dan las comunicaciones diamagnéticas internas que rechazan el agua y hacen la comunicación perfecta. Pero esta membrana normalmente puede bloquear los receptores o endurecer la membrana en los procesos crónicos, y es por eso que en las patologías crónicas normalmente nos vemos bloqueados para manejo, y aquí podemos manejarlas muy bien. Y por último, el concepto de trabajar sobre el citoesqueleto. Ya hemos visto que tenemos un proceso complicado normalmente para llegar hasta allá porque tenemos una protección de membrana, y en este caso podemos manejar las ondas directamente para que lleguen al citoesqueleto y tengan una respuesta a nivel nuclear y pueda llevarse, mira, un cambio en la morfología nuclear, en la organización de la cromatina, en la regulación genética y en la permeabilidad del poro nuclear, más la reprogramación que venía de la membrana. Pues tenemos un concepto global de sobrevida, adhesión, migración. Miren, sí tenía acá algunos de los mecanorreceptores, no los voy a poner acá. Piezo 1, piezo 2, piezo 1 medio, que básicamente actúan en cada uno de forma diferente. Digamos, ahorita nosotros publicamos un estudio con la diamagnética en pacientes con colitis sobre los receptores piezo 2 para mirar en el epitelio gastrointestinal cómo hacen un proceso de secreción de mucosa y hacen un edema. Entonces pudimos controlarlo básicamente por la modulación de ese piezo 2 a través de la diamagnetoterapia. Cuando estimulamos estos conceptos de mecánicos, hay una respuesta a largo plazo. Nosotros en regeneración y en casi todos los procesos mecánicos hablamos de la regla del 3 horas, 3 días, 3 semanas, 3 meses y, bueno, no son 3 años, pero digamos que es el largo punto. Y así tenemos que verlo. Si ustedes buscan una respuesta final con un paciente con mecanotransducción en menos de 12 meses, estamos muy quedados en el tiempo, porque realmente uno puede verlo hasta 18 meses, y es importante, no significa que hasta los 18 o 12 meses vamos a ver el resultado, sino que durante ese tiempo todavía hay una mecánica de manejo. El manejo más largo lo manejamos a través paracrino. El manejo de 3 meses normalmente lo manejamos a nivel endocrino, el manejo de 3 semanas lo manejamos a nivel yuxtacrino, y el manejo directo, inmediato, es a nivel nervioso, y lo manejamos entre las 3 horas y los 3 días. Esto hace que se aumente la quimiotaxis, y este punto es importante para manejar lo que queremos hacer con diferentes tecnologías. Entonces, les pongo un ejemplo. En la UCLA, en California, hicimos un estudio con ratoncitos y con conejos, colocando células madre o exosomas para llevarlas hasta el cerebro, pero pues sin introducir directamente la célula o el exosoma en el cerebro del pobre ratoncito, del pobre conejo. Lo que hicimos fue estimular transcranealmente una zona específica del cerebro y colocar por vía endovenosa el exosoma o la célula madre. Lo que encontramos es que a las 92 horas el 90-95% del producto aplicado llegaba a la zona que habíamos estimulado con quimiotaxis. ¿Por qué? Porque cuando es agudo, todo es muy bonito, todo se maneja porque entendemos la quimiotaxis, pero cuando no la tenemos, pues toca estimularla, y básicamente es parte de lo que vamos a tener, e inclusive lo que hemos visto es que la utilización de la mecanotransducción en el uso de medicamentos tradicionales, pues va a ayudar a que tenga una mejor respuesta dentro de esto. Lógicamente eso se llama magnetotaxis, hay un concepto electromagnético, un espectro de seguridad, y nosotros no pasamos de 7 Hz, y es importante manejarlo. Hay equipos de electromagnetismo en el mercado que son muy buenos, no estoy hablando mal de ellos, estoy diciendo la diferencia con lo que tenemos nosotros, que tienen alta energía y alta frecuencia. Ustedes los ven y van a 100, 200, 1000 Hz solo en el proceso, y tienen alta energía, 2 Teslas, inclusive hay uno de 2.5. Eso es paramagnetismo y funciona muy bien, porque el riesgo de que logres hacer una desnaturalización es muy difícil, necesitas mucha energía, más de 10 Teslas, entonces es muy complicado, esa es la seguridad de estos equipos. Pero el diamagnetismo es diferente, el diamagnetismo trabaja con la membrana. Si tú le colocas mucha actividad de frecuencia, pues lo que puede hacer es desnaturalización. Por eso nosotros no pasamos de 7 Hz, es una frecuencia muy baja para poder tener una seguridad clínica en los pacientes. Yo siempre les pongo el ejemplo aquí en este punto de Matrix. Quien se vieron Matrix, ¿se acuerdan de que en algún momento cuando venían los robots decían vamos a aplicar el pulso electromagnético para que se apaguen los robots y para que toda la tecnología deje de funcionar? Eso es verdad, lo que pasa es que además de apagar el robot, apagarían a los humanos y apagarían todo lo que hay por ahí, porque esa es una carga de alta energía. Ahora, estos son procesos que seguramente se han desarrollado para cosas que no son tan médicas, sí,
Nosotros, nuestro creador y director de todo, que es el ingeniero Antonio Lagata, es el director de inteligencia artificial y nuevas tecnologías del Army norteamericano y del Army suizo. Por lo cual, ¿qué se hizo para llegar acá? No tengo ni idea, por ahora no me quiero enterar, quiero saber lo que se está haciendo acá, ¿cierto? Entonces, los componentes dentro de procesos moleculares y celulares, en el concepto de mecanotransducción endotelial, que crean unos cambios, caracterización de la cromatina a nivel del núcleo para procesos de respuestas mecanosensitivas, donde hace, miren, una disregulación de la mecanotransducción implica que puede progresar a diferentes enfermedades cardiovasculares como ejemplo y cáncer. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la máquina no lo hace todo solita. A mí muchas veces me dicen, viene un paciente con dolor acá. Ok, tomemos una imagen, sepamos qué es. El dolor puede ser miles de cosas, entendamos la etiología y respondamos adecuadamente, porque podemos tener una respuesta que no es la que queremos. Primero. Segundo, ese paciente tuvo una mala respuesta de mecanotransducción. Nosotros tenemos plasticidad y mecanotransducción fisiológica, la normal, la bonita, la que todo mejora, y patológica. Y todos los que nos enfermamos fue porque algo no respondió bien. O era epigenéticamente, o comíamos mal, o no hacíamos ejercicio, algo pasó. Y si nosotros no cambiamos eso, esto es el que peca, reza, empata. O sea, le damos todo y va a volver a. Entonces, importante estos conceptos para mejorar. Yo ayer comentaba con la doctora en ortopedia que cuando estamos manejando, digamos, una articulación, nosotros no podemos manejar una articulación si tenemos otra que ya está para reemplazo, está hueso contra hueso, y está creando inflamación todo el tiempo. Yo le manejo la otra rodilla que le duele y va y sube y vuelve y le duele y va porque no estamos realmente controlando la base en este caso, que es que tenemos una articulación que toca ser reemplazada para que no siga inflamándose ese concepto, ese proceso. Ahora ya no hablamos de mecanotransducción periférica, ya hablamos de mecanotransducción nuclear, que seguramente poco a poco va a ir tendiendo a ser mucho más específica, a poder trabajar directamente sobre la célula. Miren todo lo que hace directamente a nivel central y algo que hoy llamamos que es llegar a una homeostasis mecánica. Si yo tengo una buena nutrición, una buena actividad, una buena respuesta de rehabilitación, tengo una homeostasis mecánica que va a hacer que mi tratamiento sea ideal. Por eso sí vemos que en pacientes de edades promedio menor de los 60 años, normalmente las respuestas son muy fáciles y sencillas. Y ahora un poco menos de los 70, ya que tenemos también unos cambios. Entonces esto es un concepto que debemos mantener. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debemos mantener? El cuerpo, excepto en los factores de crecimiento, o sea, a nivel inmunológico, hormonal o endocrino, neuroendocrino, tiene siempre un balance. Y esto es lo que debemos tener. Cuando nosotros tenemos este balance, TH1, TH2, como dos grandes grupos, tenemos mucho más, pero digamos que los dos grandes grupos, este balance debemos tenerlo y es la explicación más sencilla. Tenemos nuestras 50 monedas acá y nuestras 50 monedas acá. Los TH1 son proinflamatorios, los TH2 son proreactivos, o sea, los de allá. Cuando yo tengo una infección, un proceso viral, mis TH1 se activan, mis 50 monedas pasan a ser 75 monedas. Pero en las primeras 92 horas hay unos cambios donde las 50 monedas que tengo acá hacen un feedback negativo y le dicen a las 75 acá, venga, ya estuvo bien, devolvámonos a las 50 y vuelvo a estabilizarme. Lo mismo pasa en los TH2. Tengo mis 50, paso a las 75, estoy haciendo alergia y mis 50 monedas de acá hacen un feedback negativo. El problema es que estos feedback no siempre funcionan. Entonces, cuando esto sucede y empiezo a inflamarme mucho, estas 50 monedas que pasaban a 75 van a pasar a 100. Pero eso hace que estas 50 se pierdan y pasen a 25. Y ya las 25 no logran hacer un feedback negativo sobre estas 100. Y empieza una actividad constante de estas interleuquinas que van a activar una interleuquina que se llama la interleuquina 17, activando los anticuerpos y dependiendo del locus minori del tejido, hablaremos de una enfermedad autoinmune específica. Lupus, esclerosis, artritis, eso dependiendo de lo que estemos manejando. Entonces, importante esa reevaluación de volver a esta homeostasis. La interleuquina, los TH1, un concepto de degradación de la matriz celular, y la TH2, un concepto de depósito de la matriz celular. Evidentemente, miren lo que sucede con una celulita que no se toca, que está en 2D, por eso es importante el 4D, porque el 4D se va movilizando. Pero el 2D, vemos que normalmente los JAP están fuera del núcleo, los factores de crecimiento, miren un factor de crecimiento del tejido conectivo que son los anaranjaditos, hay 3 en este caso, no hay producción, no hay estimulación de factores de crecimiento. En el momento que estimulamos
aprisionamos o manejamos la matriz celular, hay una deformación de esa célula e inmediatamente los YAP entran en el núcleo para hacer una actividad de RNA mensajero, activar los factores para estimular un factor de crecimiento de tejido conectivo y miren la cantidad de factores de crecimiento que empiezan a salir. Hay estimulación, entre más estimulemos la célula, más mejoría de factores de crecimiento tenemos. Los YAP hacen un proceso de fosforilación en las uniones intercelulares y es importante esto, ¿por qué? Porque estas uniones intercelulares nos influencian en los conceptos apoptóticos. Aquí es uno de los puntos donde yo les digo que la mecanotransducción ha pasado a trabajarse en cáncer. Y aunque hoy la mecanotransducción está totalmente prohibida sobre tumores, el futuro lo más seguro es que va a tener, ya salió el primer estudio en ondas de choque y cáncer, muy positivo, los resultados son maravillosos, pero es el primero. Todos vamos así, todos vamos trabajando, en electromagnetismo ya tenemos 3, en uno colocación directamente de quimioterapia, pero en eso vamos trabajando poco a poco para mirar el proceso de lo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa con esos YAP? Hacen además una regulación de los inflamatorios, salen 2 procesos antiinflamatorios o es interleuquinas antiinflamatorias, la interleuquina 10 y el TGF-beta. La interleuquina 10 hace un control de los STAT3, que es hace un proceso de neuroinflamación, hace fosforilación, activa las claudina 4, disminuye la claudina 2 y hace una unión, unas time junction que están controladas y que hace una respuesta. Y esta permeabilidad no solo es intestinal, no solo es de la barrera hematoencefálica, sino de cualquier membrana que estamos manejando. Miren lo que pasa también con el TGF-beta, lo mismo exactamente, solo que la activación es de claudina 1 para llegar a esta respuesta. Entonces miren cómo es de importante la permeabilidad, porque las semidesmosomas y las time junction hacen y tienen un proceso muy importante dentro del concepto de envejecimiento y longevidad celular. Evidentemente llega el otro concepto que es esa quimiotaxis sobre la migración y este movimiento de adherencia que tenemos en la parte de la célula en movimiento y que son muy importantes y que se reproducen a través de la actina. Y aquí está el ejemplo de por qué la presión osmótica, o sea, la gran cantidad de líquido dentro de la célula, pues realmente hace un daño. Porque si ustedes miran, si esta célula fuera totalmente gordita y no tuviera cómo estirar esta manito, pues le queda casi imposible hacer una comunicación, este paso. Entonces hace que la migración se lesione y no pueda haber una migración adecuada de todo esto. El concepto inicial de mecanotransducción, ¿por qué lo digo inicial? Porque es el de la onda de choque y funciona así, es que todo proceso de regeneración con mecanotransducción causa inflamación. Entonces, si yo regenero el nervio y solo coloco regeneración de nervio, mañana el paciente ¿qué va a tener? Inflamación, más o menos controlada, pero es importante tener al paciente, porque sobre todo con nuestros equipos, ese día el paciente que termina la sesión dice, ay, hoy yo no siento dolor, yo me siento perfecto, yo estoy muy bien, muchas gracias doctor, porque yo ya no tengo dolor. Y al otro día va a volver. Y la sensación de dolor es diferente al nivel de dolor, porque, vuelvo y yo siempre pongo el ejemplo, si ya me consienten acá el hombrito durante unos 5 minutos, digo, qué ternura. Si me la consienten durante media hora, digo, bueno, ya esto está como aburrido, ya me pueden soltar. Si a la hora yo ya me estoy quitando porque qué aburrimiento y a las 2 horas yo ya estoy medio golpeando al que me está haciendo así. Pero si al otro día me hacen una vez así, yo ya voy a sentir la reacción de las 2 horas del día pasado. Y eso mismo pasa con el cuerpo. Por eso hay que advertirle al paciente que es posible que el nivel de dolor realmente no sea el mismo o más de lo que venía sintiendo. Pero es que acaba de vivir casi 24 horas sin dolor y estamos llegando a un proceso inflamatorio para una resolución. Ese proceso inflamatorio hace este concepto, es lo que sucede siempre en el cuerpo. Se activa, si estamos hablando de mecanotransducción, hacemos acá la onda de choque, un ejemplo, activamos interleuquina 1, TNF-alfa, a las 24 horas activamos la salida de interleuquina 6, allí cae la interleuquina 1 y el TNF-alfa porque está en pico la interleuquina 6, a las 48 horas de la salida y el pico de la interleuquina 6 sale la interleuquina 10 que es la desinflamatoria y activa para llegar a las 72 a 98 horas un proceso de punto más alto para que la interleuquina 6 disminuya y volvamos a una regulación fisiológica. Eso es lo normal. Y esto se llama plasticidad de la matriz celular y es importante manejarla. Pero esta plasticidad debería funcionar así todo el tiempo. Nosotros tenemos un concepto que es importante que se llama plasticidad de la matriz celular. Y eso es un concepto cronobiológico. Es lo ideal
Ahora a veces cambiamos por horarios, por zonas geográficas, pero normalmente tenemos de las 3 de la mañana a las 3 de la tarde una actividad proteásica, hay acidosis en el cuerpo, hay hidrólisis de la matriz, hay remodelación de la matriz, hay actividad histamínica y ya a las 3 de la tarde empieza una fase de alcalosis, una actividad antiproteasa, una resíntesis de las proteínas de matriz y una reconstitución de esa matriz. Por lo cual, mi recomendación para quien maneje nutracéuticos o antioxidantes es que no los den en la mañana, para no dañar este proceso natural del cuerpo que tengamos, sino podamos hacerlo en las horas de la tarde. Después de las 12, 1 de la tarde, ya uno en ese consumo va a tener a las 3, 4 horas directamente en la matriz celular estos nutrientes y vamos a tener una implicación allí. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una patología crónica? Una sobreexpresión de factores proinflamatorios, de citoquinas proinflamatorias, una sobreexpresión de radicales libres y una reducción del pH, que hace que esta interleuquina 1, que era fase aguda, se mantenga en el tiempo. Entonces este ciclo de disminución se pierde. Esa inflamación de la interleuquina 1 al mantenerse, ya saben que después de persistir un tiempo, más de 48 horas, sale la interleuquina 6 y esta interleuquina 6 que se mantiene, empieza a volverse crónica y la vimos mucho en el COVID, hace o normalmente la necesitamos en un control a través de una interleuquina que en este caso es un factor que es el TGF-beta 1, factor de crecimiento transformante beta 1. Este factor tiene 3 respuestas globales que lo veremos más adelante, que es modulación inmunológica o depósito del colágeno. Pero cuando esto lo tengo persistente, esta también está persistente y entre más sale para controlar, más depósito hace de colágeno y un tejido con mucho depósito del colágeno hace rigidez de la matriz celular haciendo un proceso de fibrosis. Es el concepto de cronicidad y fibrosis que encontramos en los pacientes tradicionalmente en este recambio de la plasticidad. ¿Qué pasó? La interleuquina 10 cayó, la interleuquina 6 se mantuvo, debía haber caído, evidentemente la interleuquina 1 se mantiene y el TNF-alfa también. Las malas, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, pero no hay nada en el cuerpo que naturalmente se produzca que sea malo de esencia. Esto es un proceso en el cual tenemos que entender que no son malos. En sobreactivación son malos. La interleuquina 1 nos ayuda a dormir. Por eso los pacientes cuando tenemos algún anticuerpo monoclonal para, digamos, artritis reumatoidea, lo que vemos es que muchos de ellos presentan problemas de sueño. ¿Por qué? Porque la inducción en el sueño, que está guiada por la interleuquina 1, está bloqueada. Entonces, por eso tenemos ciertos problemas también. La interleuquina 6 hace esa remodelación de la matriz, ese recambio, esa acidosis que da en la mañana. Entonces, claro, debemos controlarlo, pero saber que no tenemos que sellar el funcionamiento de este proceso. Muy bien. Tenemos estos dos como procesos. Lógicamente viene la interleuquina 17 como cronicidad para autoinmunidad. Pero miren lo que hace el TGF-beta. En bajas concentraciones tenemos una modulación, es un TH2, un TH3 regulatorio, después un activador de fibroblastos y empieza con depósito de matriz, entre más cantidad tenemos, pero miren, entre más sube, más depósito hace, por eso hace fibrosis y por eso hace el daño que tenemos. Empezamos a mirar cómo estos receptores de mecanosensibilidad tienen una respuesta importante en algunos casos como la inflamación en la osteoartritis, entonces ahí tenemos que empezar a controlar los piezo 1, que no se controlan con ondas, sino con procesos electromagnéticos. Miren cómo los receptores, los P2Y2, que hacen una regulación de mecanosensibilidad de los osteocitos para hacer un reemplazo de la parte de osificación del hueso. Pero miren esto, tenemos incremento de la presión hidrostática, edema, una fuerza mecánica, esta fuerza mecánica induce la entrada de calcio, activa el retículo endoplasmático, activa el proceso mitocondrial a través de estrés, disminuye la cantidad de oxígeno, eso hace apoptosis celular y hace senescencia celular y evidentemente salen estos procesos que ayudan a los procesos inflamatorios, sigue entrando calcio, hacen una activación de los NF-κ-beta, hacen aumento de la inflamación, aumento de los receptores de mecanosensibilidad, aumenta la interleuquina 6, la interleuquina 1 y hace una activación de las células inmunes, haciendo una infiltración inflamatoria, volviendo en un círculo vicioso
que es difícil de controlar y que tenemos que llevarlo a responder con lo que tenemos. Entonces, si tenemos este punto que parece súper complicado en artritis reumatoidea, pues tenemos que la base de esta interleuquina 1 se basa en la interleuquina 17. Aquí está el problema. ¿Qué pasa con esta interleuquina 17 que fue dada por la cronicidad de esta interleuquina 1 y 6? Tenemos, primero, una activación sobre el condrocito, donde hay destrucción de la matriz extracelular, degradación de la matriz extracelular, tenemos activación de los fibroblastos, cambios en los macrófagos, salida de la interleuquina 1, degradación de la matriz extracelular, entre la interleuquina 1, 21 y 23 que son proinflamatorias, activación de los osteoclastos, destrucción del hueso, degradación de la matriz por metaloproteinasas, activación de la interleuquina 6, más procesos inflamatorios, por lo cual esto vuelve a ser un círculo que causa básicamente una inflamación, secundario, una destrucción del hueso y tercero, una destrucción de la matriz. Y ahí tenemos el concepto de artritis reumatoidea. Entonces, si están viendo cómo va la mecanotransducción frente al concepto, pues miramos cómo lo podemos hacer. Miren esto tan interesante, los conceptos mecánicos de mecanotransducción facilitan la citotoxicidad celular, por eso es que estamos trabajando en cáncer, porque aumentamos los CD8, T citotóxicos, T supresor, y ahí hacemos todo el proceso de manejo. Pero en este me encanta, regulación de la autoinmunidad, de los desórdenes de autoinmunidad, gracias a los procesos de mecanotransducción. Y es impactante cuando ustedes trabajan con artritis reumatoidea. Tenemos un caso muy interesante de un médico ortopedista que sufrió un infarto agudo de miocardio, estuvo en unidad de cuidado intensivo durante 3 semanas, hizo una alteración muscular dorsal por estar acostado todo el tiempo, y bueno, mal, nos dice que si lo podemos trabajar con la CT omega 20, él ya trabajaba con la CT Wave, pero básicamente por su dolor y su alteración muscular. En ningún momento pensamos nada para su corazón. ¿Por qué le da el infarto? Por un lupus eritematoso sistémico vascular que tenía de base. Entonces trabajamos, empezó a sentirse mucho mejor, empezó a tener mejor respuesta cardíaca. Como resultado inicial, van a hacerle la cirugía creo que era los 3 meses de desinflamación. Entran, le hacen todos los exámenes y le dicen, pues ya no toca hacer cirugía. No sé qué hizo, pero se revascularizó su corazón de forma muy interesante. Vamos a dejarlo quieto. Y le toman los exámenes de lupus y están negativizados. Entonces, estoy diciendo que esto funciona igual para todos, no, estoy diciendo los resultados que una vez obtiene en los procesos globales del trabajo de la mecanotransducción. Lógicamente, la mecanotransducción vascular son los puntos más importantes. Cuando oye los conceptos de mecanotransducción y ondas de choque, todo es vascular, neovascularización, regeneración vascular, todo el proceso de transducción, y es importante este punto. Lógicamente, el mecanismo de ese endurecimiento vascular que causa todas estas enfermedades que vemos acá y que evidentemente tenemos unos procesos de daño. Cuando trabajamos en estos conceptos, tenemos que entender la cronobiología de la recuperación. Entonces tenemos, ya les decía, 3 días, 3 semanas, ya lo último de la semana, y básicamente 12 meses aproximadamente de remodelación. Apenas hacemos una degranulación de las plaquetas, un aumento del óxido nítrico, una salida de los granulocitos que van a tener algunos factores de crecimiento. Esto hacen unos estimulaciones sobre las células vasculares endoteliales y posterior a esto empiezan a diferenciar las células, en este caso condrocitos, hace unos condrocitos hipertróficos que sacan factores de crecimiento vasculares para convertirse en células mesenquimales, que este era uno de los estudios que hacíamos cuando se trabaja en células madre. Una de las peleas que se tenía es, yo no encuentro esas tales células madres de ustedes. Yo entro y hago una biopsia del tejido, yo no encuentro células mesenquimales, eso ustedes lo sacan en la médula y el resto tal vez de eso, pero no debemos tenerla. Ahora entendemos que hay una transformación, un camino, que lo veremos más adelante, que es la transformación fibroblástico o endotelio en mesenquimal, y es que hay un camino donde la célula madura se vuelve célula mesenquimal y se vuelve una célula, lo que llamamos una célula mesenquimal o célula madre. Después de esto viene un proceso de activación de estos factores, de migración de células mesenquimales, de activación de los osteoblastos y después un concepto de remodelación. Esto está hablando en hueso, evidentemente, lo tenemos en casi todos los tejidos, un proceso inflamatorio que conlleva 7 a 8 días, normalmente una activación de neutrófilos y macrófagos que lleva 3 días, una activación de los fibroblastos que da en proliferación hasta las 3 semanas y ahí para adelante un proceso de remodelación muy interesante que vemos básicamente acá. El comienzo de los procesos de dolor crónico, que es uno de los grandes problemas que tenemos en estos pacientes y que queremos manejar. Al final, el problema es que el 70% de nuestros pacientes llegan por dolor y no tenemos cómo controlarlos. Entonces, lo primero es bajar esa inflamación crónica de bajo grado que nos conlleva los procesos degenerativos y, lógicamente, recuperar
los daños morfofuncionales que causan el concepto. Miren todo esto como lo estamos haciendo, fase de inflamación, fase de reparación, fase de remodelación, tenemos unas salidas de un hematoma, una inflamación, formación de callo blando, formación de callo duro, remodelación y mejoría del hueso, todo saliendo con las interleuquinas, donde mire que hay ciclos, la interleuquina 1 y 6 sale al comienzo y vuelve a retomar después de algunas semanas, de 3 semanas, y casi hasta los 3 meses. Normalmente cuando hacemos estas terapias, yo les digo a los pacientes, mire, va a haber una crisis entre el mes y el mes y medio, que es normal, usted ya viene bien, está mejorando y de repente va a haber una crisis de inflamación que no siempre toca controlar con la tecnología. Si la puede tolerar, tolérela. No tratemos de no frenar el proceso con AINES, salicilatos y corticoides, que es lo que frena este proceso, pero podemos utilizar un paracetamol o un parche de lidocaína, que no va a tener ningún problema para tener esto. Pero miren las citoquinas proinflamatorias altas y vuelven y salen. Las antiinflamatorias salen muy bien altas y se mantienen ya un poco más estable. Toda la parte de granulación solo sale durante los primeros días, los monocitos y macrófagos en la conversión M2, que ya viene crónico para meses y semanas, y lógicamente los macrófagos residentes, que son los que cambian allí. Entonces tenemos, después de esto, vamos a mirar esta parte, primero miremos esto, la inflamación aguda, a través de las prostaglandinas E2 y D2, acuérdense que la D2 es la que causan virus, todo el proceso inflamatorio de hiperalgesia, esa que cuando le duele absolutamente todo en la gripa, pues es esta prostaglandina D2 en conjunto con la E2 que hacen todo este concepto. Después viene la inflamación crónica en una subida de la interleuquina 6 y después, lógicamente, la resolución con inactivación de esta prostaglandina D2 a través de la interleuquina 10 y el TGF-beta y, lógicamente, la salida de algunas proteínas específicas. Entonces, las primeras 48 a 72 horas, los dueños del proceso son los M1, los macrófagos M1, sacando esta prostaglandina D2, haciendo todo esto que estamos hablando acá, incluyendo dolor, y lógicamente, cuando tenemos una modulación de estos, disminuimos esta prostaglandina D2, que ya se va a demorar horas o días, y hacemos una remodelación del tejido, una angiogénesis, un depósito de matriz y una mitigación o una disminución del dolor. Entonces, básicamente tenemos que enfocarnos en hacer un switch M1-M2. ¿Creemos que lo hacemos? No, estamos seguros que lo hacemos. ¿Gracias a quién? A la doctora Marion Snyder en la Universidad de Ulm, a la que ella hace investigación básica, o sea, toma nuestros equipos y los mete a un laboratorio y juega con ella y con las células. Y esos juegos han mostrado cosas interesantes. Lo primero es una transformación M1-M2 casi completa en la estimulación directa a través de tecnología diamagnética. La segunda es una activación acelerada de la mitocondria, que esa era una sorpresa, esa sí fue plop de lo que vimos, porque nos decía, mire, empiezo a aplicar las ondas y lo que sucede es que la mitocondria se alumbra con un bombillito y empieza a activar todo el proceso mitocondrial de respuesta y aceleración de la recuperación. Y lógicamente los cambios de la membrana. Pero esto es importante, este cambio M1-M2, para llegar a una resolución de los procesos degenerativos y lógicamente llevar a este rol importante. Pero miren lo que yo les decía de las células. Personalmente yo llevo 25 años trabajando en esta área y antes pues evidentemente llegó un momento donde el mundo era la célula, entonces células para arriba, células para abajo, es que me está doliendo un diente, células para el dolor de diente, para el estómago y para todo, no, tampoco era tan exagerado, pero era las células del fundamento. Hoy día yo creo que le coloco células a un 30-40% de mis pacientes, porque el resto lo manejo con otras tecnologías, porque además lo que estamos viendo es que evidentemente cuando hay células, yo no necesito un reemplazo celular, nada, en esto es una adaptación. Y miren esta plasticidad epiteliomesenquimal, que es el que hace que la célula se reponga a través de una célula, o se convierta en una célula de tipo célula madre. Muy bien. Esta célula madre tiene todos los factores, exosomas, factores de crecimiento y células diferenciadas que nos llevan a esto. Y este punto es importante. ¿Por qué con metacannotransducción no utilizar AINES, corticoides y salicilatos? Porque bloqueamos el óxido nítrico, la prostaglandina D2 y evidentemente los COX-2, y eso hace que bloqueemos el proceso de recuperación. Este es un ejemplo de síntesis de colágeno en un tendón patelar utilizado primero en pacientes con uso de un placebo y con AINES. Y lo que vimos es que el grosor de la producción del colágeno del tendón se ve muy poco a pesar de que hubo ejercicio por la toma de AINES. Miren esto, con ejercicio, miren la producción. Entonces, evidentemente, tratamos de que sea un paracetamol lo que se dé, tratamos de que sea un bloqueante como una parche de lidocaína o que no lo utilice si es tolerable.
Yo trato de decirle a mis pacientes, mira, ¿lo toleras o definitivamente la cosa no da? Y si ya no da, pues prefiero meterle paracetamol o acetaminofén con codeína. Entonces me bloqueo el centro y afuera, pero no bloqueo el proceso porque si no estamos haciendo el que peca reza empata. Y hicimos nada. Entonces, importante eso en todos los procesos regenerativos. Muy bien. Después de la parte sencilla que era la mecanotransducción, no mentira, esa es la parte aburridísima. Entonces vamos al concepto de diamagnetismo. ¿Por qué? ¿Qué es la física cuántica y cuál es su aplicación? Ya les había dicho un poco que la física cuántica conlleva el proceso del estudio de los átomos. El átomo tiene 4 leyes universales: las energías fuertes, las débiles, la gravedad y el electromagnetismo. Resulta que entendíamos que las energías débiles mantenían o establecían el entorno, las energías fuertes mantenían el contacto con el espacio, la gravedad atraía, pero no teníamos prácticamente nada que rechazara, porque teníamos el concepto de que el electromagnetismo era atracción. Entonces decíamos, ¿qué lo rechaza? ¿Para dónde va? ¿Cuál es el proceso de rechazo que tenemos allí en ese concepto electromagnético? Y era parte de lo que teníamos que valorar. Resulta que dentro de los conceptos, ese concepto de átomo que tenemos, que es bonito, que tiene todos los giros, es del año 40, imagínense hace cuánto ese concepto ya no está, ese dibujito. Hoy día entendemos que el electrón que gira a través del protón, primero tiene un espacio muy grande, que es lo que tenemos que controlar. Si un electrón tuviera el tamaño que yo tengo, el siguiente electrón o el núcleo estaría casi al otro lado de la Ciudad de México. Imagínense el espacio. Por eso es que estudiamos tanto los quarks y lo que hacía Stephen Hawking, que hacía toda la parte de la teoría del todo, era cómo nos comunicamos, porque este espacio no puede estar ahí libre, tiene que haber unas energías y unos controles específicos. ¿Qué cambia con la relatividad? Que todo lo podemos comprobar mecánicamente, excepto en el universo, la gravedad. La gravedad universal no se ha podido comprobar. A nivel focal sí, pero a nivel universal no. Entonces por eso cambia la relatividad a la cuántica. Pero básicamente estas leyes decían que teníamos unos conceptos que teníamos que manejar. Y los entendíamos, este campo magnético de la Tierra que nos defendía. Ustedes seguramente no han visto que dicen, hubo una explosión solar y entonces tendremos hoy los riesgos sobre nuestros celulares y las cosas electrónicas en el mundo. Y después dicen, no hubo riesgos porque nuestro campo magnético nos defendió. Pero tenemos porque hay problemas, pero nuestro campo magnético nos defiende. Ese campo magnético, que es el típico dibujito que ustedes están viendo acá, que viene del centro de la Tierra, para entender la debilidad de ese campo y la fuerza que logramos en el electromagnetismo, un resonador de 1.5 teslas, que son 15.000 Gauss, tiene 15.000 veces la carga magnética de la Tierra. O sea, imagínense la carga que estamos manejando realmente. Ese concepto conlleva que tengamos unas cargas eléctricas iónicas al interior del cuerpo y en el exterior. La materia viva está compuesta de iones y moléculas con carga eléctrica, es una constante. Los campos magnéticos manifiestan efectos y fuerzas que actúan sobre las cargas eléctricas y los iones. Entre más movimiento, más calor. Por eso una de las cosas que ustedes van a ver en la máquina de diamagnetismo es que está refrigerada todo el tiempo. Está sonando agua porque se calienta, estamos haciendo movimientos eléctricos atómicos, entonces es importante. Las células del organismo están polarizadas, es decir, una carga eléctrica, y fuera de esta encontramos signos contrarios que nos pueden reemplazar. Para entender un poquito este concepto, tenemos que ver el electrón como un carrito de cuerdas. Aquí también se le dice así, ¿cierto? Okay. Sí, porque cuando llegó ese concepto en Alemania no me comprenden. Entonces, el carrito de cuerdas, normalmente entre más atrás lo hacen, pues sale con mayor impulso. El electrón tiene 2 giros que crean energía. El giro del electrón sobre el núcleo y el giro del electrón sobre su propio eje. Él va girando normalmente. Cuando se acerca al núcleo, el núcleo produce o tiene un tipo de electromagnetismo que es el diamagnetismo. Ese hace que el giro natural del electrón se frene, se devuelva un poco y dependiendo del tamaño osmolar, del peso atómico y de la energía de movimiento del átomo en esos momentos, la energía sale, el electrón sale disparado. Y en ese momento es por eso que les digo que es como un carrito de cuerdas, crea una energía y crea una frecuencia de radio o una radiofrecuencia específica que es una resonancia atómica que caracteriza cada átomo del universo. Y por eso nuestro resonador magnético se llama resonancia
magnética. Cada una de las moléculas resuena a ya lo vamos a mirar, a una fórmula específica que crea una energía. Por eso el dibujito que teníamos, porque ya no es así. Porque dependiendo de la actividad que tenga ese átomo con su entorno, la energía del átomo puede ser más o menos, y eso hace que cada vez el átomo esté girando en relaciones diferentes. Por eso ya no es estable, sino que tenemos un concepto de cambios dentro del proceso. Entonces, evidentemente ya veníamos viendo que la parte eléctrica funcionaba, desde el concepto salvaje de los años 60 de colocarle un palo a un paciente psiquiátrico y pasarle cargas eléctricas para mirar qué hacía, y que evidentemente nos llevó a que hoy hagamos estimulación transcraneal. ¿Por qué? Porque a pesar de que matábamos el 40% de los pacientes y defundíamos el cerebro, pues en otros funcionaba. ¿Cómo funcionaba? No sabíamos, pero funcionaba. Por eso se crea el concepto y hace cambios electromagnéticos. Hoy tenemos 3 áreas grandes que se están investigando: todo lo de cáncer, evidentemente, toda la parte de estudios de desarrollo de medicamentos, toda la parte de diagnóstico a través de radiómica, y el proceso de desórdenes neurológicos, regeneración de tejidos y células madre. Y trabaja directamente sobre membrana celular, mitocondria, DNA, sistema reproductivo, vasos y sangre, sobre cerebro y sistema nervioso central, y a nivel de células sobre la proliferación, diferenciación y el ciclo celular. Entonces estamos trabajando todo este concepto para ese proceso. Las señales electromagnéticas y eléctricas sobre la célula cambian este concepto. El primer punto que hacemos es una despolarización de la membrana para repolarizar la carga eléctrica de la membrana, porque una célula que no esté repolarizada pues no tiene cómo funcionar, no tiene cómo comunicarse con su entorno. Redistribución de las proteínas de membrana, cambios en las uniones intercelulares, las time junction, cambios en la organización del citoesqueleto, que yo les decía cómo se mueve, y la entrada de calcio. Eso ya lo vimos anterior. ¿Qué causa esto? Migración, proliferación, diferenciación, apoptosis, toda la parte de alineamiento de las proteínas y orientación de la división celular. Entonces, esto causa que tengamos muchas actividades fisiológicas en este concepto. Hay un concepto mecánico en cada uno de estos. Esto sale en 2024, en los métodos de evaluación, donde hay un rol magnético en la mecanobiología, en la mecanosensibilidad, en la mecanovelosteridad y en la mecanotransducción para poder manejar. Entonces ya estamos hablando de cómo hay un concepto enorme mecánico, más allá de simplemente hay un movimiento y mejoramos la circulación y mejoró el dolor, sino que es algo mucho más profundo. Evidentemente esto sale para muchas terapéuticas, por eso hoy nuestros estudios están basados casi en todo. Nosotros estamos ahorita haciendo estudios en cerebro, en corazón, en pulmón, en vejiga, en intestino, nervio periférico, músculo, cartílago, y inclusive lo estamos llevando a cultivo celular. Nosotros hacemos cultivos celulares a través de cultivos en 4D con bioscaffolds específicos y en flotabilidad a través de la diamagnetoterapia. Eso hace que la célula se cultive en 4D, adelante para atrás, al lado para el lado, arriba para abajo y de afuera para adentro. ¿Qué es cómo se crea una célula? Una célula embrionaria no se crea en 2D, se crea en ese concepto. Entonces es importante todo este punto. Ya vimos la frecuencia baja. Entonces todos los materiales tienen 3 clasificaciones: ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Los que son ferromagnéticos no son paramagnéticos y los que son paramagnéticos no son ferromagnéticos, pero todos son diamagnéticos. Sin embargo, el problema es que la energía diamagnética de todos los átomos es la más baja de las 3. Siempre lo que vamos a medir tradicionalmente de forma sencilla son las paramagnéticas y las ferromagnéticas. Por eso podemos entender algunos conceptos de cuando tomamos resonancias y ha habido sangrados para mirar esa acumulación de hierro en el cerebro o en el hígado, pero es normalmente más sencilla de tomar. Para entender la diamagnética y activarla necesitamos alta energía. Por eso los equipos que ustedes manejan o que han visto, que seguramente por los que están acá, no manejan menos de 2 teslas, 20.000 Gauss. O sea, más que un resonador de 1.5 teslas. ¿Para qué? Para hacer realmente una actividad sobre la energía diamagnética del átomo, si no, no alcanzamos a hacerla. Evidentemente, las propiedades fisiológicas, porque no siempre estamos buscando hierro en el cuerpo, hay propiedades, las globales son diamagnetismo y paramagnetismo, dependiendo del comportamiento al que se ha inducido la onda. Si uno la induce con una característica, el cuerpo o el átomo responde de las 3 formas, de alguna de las 3.
Los paramagnéticos son débilmente atraídos, los ferromagnéticos fuertemente, eso es lo que vemos todo el tiempo con nuestros imanes que se pegan a todos, son fuertemente atraídos. El paramagnético es débilmente atraído, pero el diamagnético es rechazado, son repelidos. Y eso es lo que hacemos para que tengamos el concepto de que aquí lo que estamos haciendo es una onda que va empujando o va enviando las moléculas hacia algún sitio específico. Este concepto de diamagnético hace un proceso de transducción bioquímica que lleva a un proceso de mecanotransducción, que fue lo que ya vimos. ¿Por qué les traje este video sencillito? Básicamente porque el video sencillito fue un estudio en los años 80 para valorar la flotabilidad del diamagnetismo. La diferencia era que utilizaron magnetos muy grandes y la refrigeración tocaba que fuera con hidrógeno líquido. Hoy día ya no. Pero lo que van a ver en este video es algo interesante, es que pusieron a flotar a unas ranitas, a unos grillos, a unas flores, a un pedazo de pizza y nada se desnaturalizó. Ni por ahora mutó, después de todo. Entonces, eso es lo que sucede, eso es lo que hacemos en los cultivos. Claro, hoy ya no lo hacemos así con todo esto. Y eso es parte de lo que estamos trabajando. ¿Por qué funciona así? Porque somos diamagnéticos. Es más, hay un estudio súper sencillo que ponen dos ratoncitos en cajas totalmente inertes y los colocan un gran magneto y apenas lo van acercando al ratoncito, el ratoncito se va corriendo, va girando. Y si no tuviéramos procesos magnéticos y si fuéramos solo ferromagnéticos o paramagnéticos, pues el ratoncito se pegaría al imán y lo que va haciendo es rechazo. Entonces tenemos este concepto, nuestro cuerpo tiene tendencia diamagnética y es como lo manejamos allí. Muy bien. Tanto que en los años empezamos a estudiarlo para valorar qué pasaba en los cultivos bacterianos y mirar cómo había mejoría de la habilidad de oxígeno en el medio de cultivo. Y empezamos a mirar en el 2015 un concepto y era los organismos unicelulares de características diamagnéticas. Hoy entendemos que no solo son los organismos, sino los organelos, la membrana celular, los microtúbulos, que ha sido uno de los encuentros más bonitos del diamagnetismo, la mielina, se pega al perineuro a través de conceptos diamagnéticos y entendimos por qué nuestros pacientes con esclerosis les va tan bien, porque al comienzo era como, es la desinflamación, y es la autoinmunidad, y la interleuquina 17, sí, pero el paciente reponía y mejoraba su movimiento, no solo frenaba la enfermedad. Y entendimos que tenemos organelos diamagnéticos muy interesantes. Cuando tenemos estos tres conceptos, el ferromagnetismo actúa sobre el hierro, el cobalto y el níquel, el paramagnético sobre el aluminio, titanio y magnesio, y el diamagnetismo sobre agua, importante, iones, sodio, cloro, potasio, plata, oro, cobre y tejidos biológicos. ¿Por qué es importante esto? Porque en estos dos el agua es un paso de, hace una transmisión, como cuando hacemos una carga eléctrica. El agua no se altera, pero transmite la electricidad. En el diamagnetismo el agua se altera. ¿Lo vemos? Sí, todas las veces que se acerca la luna y está ahí, entonces llega y se cierra y está en luna llena y nosotros decimos, me duelen los huesos. Sobre todo cuando hemos tenido cirugía, ¿cierto, doctora? Que le dicen, es que está en luna llena, seguramente me duelen los huesos o las articulaciones. Y vemos que, ya lo sabemos, no es que cuando está aquí la luna llena hay marea alta allá, hay marea alta allá, porque es rechazo del líquido. Exactamente sucede igual en nuestro cuerpo. Y es como el diamagnetismo funciona sobre el líquido en este caso. Cuando trabajamos en el paramagnetismo y el diamagnetismo hay una forma sencillísima de evaluar cuál energía estamos utilizando. Entonces cogen un clip o unas llaves, lo que quieran de metal, y lo ponen en la máquina. Seguramente lo primero que les van a decir es no lo pongan. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es que van a sacar chispas. Porque el paramagnetismo y el ferromagnetismo requieren un electrón no apareado. Entonces se roba los electrones y el metal por eso saca chispa. Y eso hace que también tengamos apertura en los canales de calcio y por eso tenemos contracción. Por eso esas máquinas no son malas, funcionan, hacen estimulación del músculo, muy bien, pero no hacen todo lo demás. No mueven el líquido, no hacen reestructuración de la membrana, no hacen nada más, pero tienen una buena respuesta a nivel del músculo. Y por eso el magnetismo o la magnetoterapia, que eso es muy bajito, estamos hablando de 100 Gauss, 0.1 Tesla, básicamente lo que hace es que coge los electrones no apareados, o sea, radicales libres, los regula y por eso es que el dolor sí pasa. Pero tienen que durar casi 45 minutos, una hora y media para que medio regule la zona, por eso es tan demorado. Entonces el diamagnetismo no lo requiere, hace un rechazo, es un efecto antiparalelo. Yo les decía que el efecto paralelo es que el electrón va girando, ¿sí? Y este lo acelera rápidamente, este lo frena para sacar el proceso de radiofrecuencia que queremos. Este concepto, cuando se frena el electrón,
Miren, 15.000 veces el campo magnético de la Tierra, 1.5 teslas. Cuando se hace eso, este pedacito de retrocedo el electrón y lo vuelvo a dejar girar, es una posición que se llama de relajación electrónica. Y en ese momento el electrón, como no está girando, libera un tipo de energía que es una señal de radio, una radiofrecuencia, que normalmente es captada por el resonador y es cuando ustedes captan todo lo que en la resonancia ustedes pueden ver. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No captamos, enviamos la resonancia específica del tejido para lograr modular la respuesta que queremos. Lo que tenemos que hacer es una inducción magnética que está en Gauss, eso se mide en Gauss, por eso les digo de 22.000 Gauss, el campo magnético que es donde entra a funcionar y la emanación. Cada producto que tenemos es emanado diferente y este concepto es importante para la onda de choque. ¿Por qué? Porque la onda de choque tiene unos discos que se emanan fácilmente, como el agua. Entre más fácil sea la emanación, más estímulo podemos hacer sobre ella. Estos son los dos giros, no quiero que se pongan todo esto, sino miren cómo el electrón gira alrededor del átomo y el electrón como tal que gira, que es un spin eléctrico para crear. El diamagnetismo va en contra, si ven acá un poco se ve borroso, las flechitas van para acá mientras que la energía va para allá, es antiparalelo y por ser antiparalelo requiere una alta energía. Pero miren la susceptibilidad magnética, cómo es de importante. El paramagnetismo actúa sobre el oxígeno. Uy, doctor, entonces los grandes equipos que usted nos dice actúan sobre el oxígeno. Para poder emanar una molécula de oxígeno necesitan 193.5 por 10 a la menos 8 energía para emanarla. Imagínense la cantidad de energía que requeriría, ¿cierto? Pero miren el agua, para emanarse requiere 0.56, no llega ni a uno de estos, por 10 a la 6 para emanarse, entonces se emana fácilmente el agua para responder ante el diamagnetismo. Este es el ejemplo del paramagnetismo y del diamagnetismo. El paramagnetismo es de baja energía, simplemente acelero, puedo caminar, pues entonces ahora puedo trotar, es rápido, sencillo, pero el diamagnetismo requiere energía, me voy a poner a caminar con las manos, necesito equilibrio, más fuerza en las manos y requiero todo esto para crear una orientación adecuada dentro de la respuesta que estamos haciendo. Esta es por la cual logramos entender, allá alguien me preguntaba si con la energía teníamos mayor respuesta, pero la energía está estable para tener la frecuencia que necesitamos y esto lo hacemos a través de la ecuación de Larmor. Y aquí viene una parte importante de los equipos. Cuando siempre decimos que el equipo tiene inteligencia artificial, se da por dos cosas, porque captamos información para después enviar información, pero segundo, porque la idea es que se va actualizando y una de las actualizaciones que tendremos en los siguientes meses es que tengamos más tejidos y más activaciones específicas a través de la ecuación del Larmor, donde podemos entender cuando queremos activar un riñón, un hígado, un proceso fibrótico, un proceso generativo a través de la ecuación del Larmor para poder llegar a tener una respuesta específica del campo externo. Entonces, tenemos dos estados energéticos del átomo, que es el estado paralelo y el estado antiparalelo, que evidentemente que el que estamos leyendo hoy, el que estamos buscando es que haya un estado de alta energía antiparalelo, que son estimulados por ondas de radiofrecuencia, a la frecuencia del Larmor que queremos, y absorben energía. En este punto que ustedes miran el primero, no se absorbe energía, tengo que estimularlo constantemente, por eso la frecuencia tan alta, porque yo tengo que estimularlo para que gane, tengo que hacerle el consentimiento que yo les decía acá, pero constante para sentirlo. En el otro, como gano la energía, la reservo, y lo que vemos es que el átomo puede proporcionar la energía inducida por hasta 24 horas, entonces está sacando constantemente la energía dentro del proceso que estamos haciendo. Cuando se somete a un paciente a un campo magnético, los protones de átomos de hidrógenos presentes en los tejidos se comportan como pequeños imanes, se imanan y empiezan a enviar la misma energía que estaba enviando por la máquina a través de los campos. Por eso se reproduce lo que estamos haciendo, se alinean con dicho campo magnético, unos en paralelo, otros en antiparalelo, dependiendo de lo que queramos, y una vez alineados son estimulados por una onda de radiofrecuencia, que es la diferenciación que hacemos, y aquí lo pongo muy importante, como lo dice el ingeniero Lagata. La mecánica es que yo tengo una onda, voy a poner una onda de choque, que se maneja en energía y en frecuencia. Esto es energía, más o menos energía, o frecuencia. Eso es una onda mecánica tradicional.
La onda, cuando colocamos un patrón de resonancia específico con una frecuencia diferente, no solo cambia la energía, la frecuencia, sino que cambia la producción de la onda. Y eso hace que tengamos focalización tejido específica. Cuando uno maneja una onda tradicional, yo la coloco y digo, es que estoy estimulando el tendón, ¿cómo? No, porque la onda es, ok, ¿cómo me dice que solo está estimulando el tendón? No podría decirlo. Estoy estimulando el tendón, el músculo, el hueso y el cartílago. Lo que pasa es que el problema era el tendón. Y entonces se ve mayor quimiotaxis, pero es global, es una estimulación global. Voy a poner un ejemplo de lo que pasó hace como un año en Venezuela. Sacan una publicación espectacular que decían, paciente con lesión en médula cervical, que le hacemos ondas de choque radiales que entran a 2 centímetros y muestra regeneración medular. Perfecto, el estudio está maravilloso. Pero ustedes tienen que entender que la onda no llegó a la médula y no produjo estimulación. Eso es imposible. La radial no baja más de 3 centímetros, sea el equipo que sea. Y una médula cervical está a 4.5 aproximadamente. ¿Qué hizo? Produjo a través de otros tejidos factores de crecimiento, procesos desinflamatorios que fueron por quimiotaxis a una zona recientemente lesionada y produjo una regeneración. O sea, no significa que no funcione, significa que no era focal, dio el concepto global. Lo que hace el diamagnetismo sí es focal. O sea, si yo lo pongo acá y le manejo tendón. No voy a manejar otras cosas porque es por la ecuación del Larmor. Hay gente que dice, es que lo específico deja que haya cosas grandes, pero ese proceso es el que hace que no tengamos también efectos secundarios. Diamagnetismo repele, paramagnetismo atrae levemente y ferromagnetismo atrae fuertemente. Esta es la exposición, no voy a poner, del campo magnético del electrón, de cómo es un movimiento giroscópico que llamamos momento giromagnético, que es el que el momento, este movimiento específico, es el que da la frecuencia del Larmor, que es la resonancia específica de cada tejido que estamos observando. Pero ¿qué hace ese efecto diamagnético? Primero, es repulsivo y afecta a la materia biológica, y este principalmente actúa sobre el agua, que sabemos que somos 75% agua, y esto es puntual intra y extracelularmente. Regula el flujo electrónico de transmembrana de las células a través de la bomba sodio-potasio ATPasa y activa o maneja la mayoría de proteínas plasmáticas para degranulación o activación. Por consiguiente, el diamagnetismo es posible modular los principales fenómenos biológicos del organismo y llevarlo a una normalidad. Esto lo observamos en la membrana celular. Ya habíamos dicho que la membrana es una membrana eléctrica que básicamente se induce como una fuerza de Lorentz, que es un proceso electromagnético que hace una activación de los receptores mecanosensitivos a través de las integrinas y de los receptores, de los mecanorreceptores, para llevar esta membrana celular a una concentración adecuada de sodio-potasio y tener una carga eléctrica adecuada y hacer que esa membrana sea una transmisión eléctrica constante y continua que nos lleve a ser un aparato eléctrico constante de nosotros. Eso lo digo yo, eso lo dice la investigación. En el año 2016, la Discovery Medicine muestra que los iones de cloro se transmitían adecuadamente, o tenían bloqueos en la transmisión con una disociación dielectroforética de la anisotropía diamagnética natural de la membrana celular, por lo cual la membrana tiene que tener una característica diamagnética normal para hacer un proceso anisotrópico adecuado y poder llevar a regular, mantener el pH intracelular y la regulación del volumen a través de la presión osmótica. El líquido que tenemos que hace aumento de la presión osmótica se manejaba por ese proceso de la membrana. Pero además teníamos otra cosa, y es que el concepto diamagnético se dispersaba a través de tejidos exactamente iguales. Es lo mismo que tenemos en un diapasón, una presión de 412 a 50 centímetros, yo lo pongo a vibrar y ese me empieza a vibrar exactamente a la misma intensidad. Si pongo uno de 500 ya no me vibra, pero eso hace que todo lo que sea parecido a mí siga vibrando y empieza a comunicarse y hace una dispersión. Por eso cuando yo manejo un músculo, muchas veces no me toca entonces que el músculo vaya de aquí hasta aquí, entonces voy a manejar todo el músculo. Maneja la dispersión muscular a través de ese concepto. Recordar que la estructura de la matriz celular viene por unas características especiales, los glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas y proteínas fibrilares, y que hay dos importantes en este concepto: el heparansulfato, que nos ayuda a los procesos electromagnéticos de las propiedades de la matriz celular, y evidentemente el agua, que viene a ser muy importante allí.
La naturaleza del diamagnetismo es muy débil, como ya les decía, por lo cual requiere un campo magnético de alta intensidad de 2.2 teslas, y esto hace que haya un efecto mecánico en la matriz en un movimiento de fluidos. El primer efecto diamagnético que encontramos es el movimiento de líquidos y proteínas de un campo de alta concentración magnética a uno de baja concentración magnética. Cuando yo tengo un edema, la concentración de átomos en ese punto a presión osmótica alta aumenta la carga electromagnética y va hacia una zona que no lo tenga. ¿Dónde? A la zona normalmente venosa. Tiene una apertura y está con baja carga eléctrica porque los electrones están pasando rápidamente y ahí es donde lo envía, y por eso es importante hacer una apertura vascular. Basado en eso, hemos trabajado en todos nuestros tejidos, sobre todo en la proporción de líquidos y valorando qué es lo que necesitamos para tener una buena respuesta dentro de lo que estamos buscando. Pero esa presión osmótica, quiero mostrarla acá como un punto muy importante. Ya hemos dicho los complejos tensionales, el flujo que tenemos y la presión hidrostática, que viene tan importante, porque es un concepto que no nos lo enseñaron tradicionalmente. Lo enseñaron a nivel de equilibrio hidroelectrolítico, en el concepto renal y cardíaco, pero esto es un equilibrio grande, no atómico, no celular, discúlpenme, y ese es el concepto celular. La presión osmótica dentro del cuerpo se mide en kilopascales, y yo les voy a agrandar acá un poquito para que veamos un concepto muy interesante. ¿Puedo agrandarlo más? Me quedó grande. Bueno, dejémoslo ahí. Voy a poner este ejemplo. El cerebro sano tiene la presión osmótica intracelular 0.5 kilopascales y en la glía lo tienen 1 kilopascal. Un paciente con Alzheimer tiene una presión interna de 2 kilopascales, se aumentó más de 2 veces, más de 3 veces, y una presión externa de 2.3 kilopascales. Un paciente envejecido sube también su proceso, en pie sucede igual, en el vaso sucede igual, en el hígado sucede igual, en el colon, miren, un colon sano va de 0.3 kilopascales intracelular a 7.3, estamos hablando del lumen intestinal, y pasa a 1 a nivel intracelular y a 68 kilopascales a nivel del lumen. O sea, es muy importante el concepto osmótico, viene evaluado e inclusive lo tenemos para cultivos celulares. Tenemos los kilopascales que necesitamos para poder hacer una producción de células. Entonces, importante manejar esos líquidos y el concepto diamagnético logra hacerlo adecuadamente. No me dejó. Ya. Muy bien. La presión hidrostática determina parte de la promoción de estimular la osteogénesis en células mesenquimanes humanas. Entonces, miren cómo hay diferenciación y dependiendo de la presión que tengamos, tenemos una diferenciación celular importante. En las características de las cadenas de proteoglicanos y glucosaminoglicanos, hay que recordar que el heparansulfato hace una polimerización que nos ayuda a regular estas moléculas que están levógeras o estrógeras y que nos ayudan a controlar los radicales libres y el pH dentro del sistema de la matriz celular. Tendemos normalmente a destruirnos. Somos 22 proteínas de metaloproteinasas de destrucción contra 4 inhibidores de estas metaloproteinasas, que evidentemente entre más envejecemos, pues más actividad tenemos en estas metaloproteinasas y estas pobres 4 pues se van quedando cortas ante lo que tenemos. Es importante regular esto porque los conceptos de presión hidrostática activan los inhibidores de metaloproteinasas para los procesos de envejecimiento. La regulación que ya les decía, la degradación dada por la interleuquina 1, interleuquina 6 y el depósito a través del TGF-beta, que viene a dar un concepto para poder trabajar sobre los 28 tipos de colágenos en el sistema humano, que evidentemente tenemos que, ya había mostrado yo, unos colágenos importantes dentro del colágeno 2 que va activando el cartílago, la parte costocondral y lógicamente las vértebras. Y otros tipos de colágeno, como el colágeno tipo 1, que ya entra en articulaciones temporomandibulares, en el cartílago del oído y en otros procesos como el disco intervertebral. Es la proteína más abundante en nuestro cuerpo, aproximadamente el 5 a 6% del peso completo del cuerpo, se mantiene y tiene más concentración en estos tejidos como el hueso, el tendón, la cápsula articular, músculo y ligamento, nace de una tripehélice de tropocolágeno, que es importante porque hoy podemos colocar tropocolágeno. Creo que aquí en México no hay, no lo sé, lo traemos de Italia normalmente y es tropocolágeno puro, porque cuando uno coloca colágeno, todas esas cosas de colágeno de uno, colágeno del otro, esos son
proteínas fibrilares muy pesadas que no entran y no puede cargarlas un concepto diamagnético. El tropocolágeno es esta triple hélice que sí es movible, que es centrable y que estimula los procesos de mecanotransducción. Entonces esto viene por glicina, toda la parte de glicina, prolina e hidroxiprolina, que está haciéndose la hidroxiprolina gracias a la vitamina C, haciendo la fibra de colágeno estable para llegar a este proceso de reproducción. No me voy a meter ahí, importante las características que debemos entender en esa matriz, que sea flexible, que tenga una fuerza tensil muy importante y que sea tan fuerte como el acero en ese concepto. Pero miren cómo hacemos una pérdida del colágeno de 2.1% por año después de los 20 años. Entonces, importante porque el movimiento nos conlleva un freno dentro de esta pérdida de colágeno y tenemos que llevarla. El problema, este recambio del tejido, dependiendo del tejido, donde perdemos 3% por año en el hueso, en el cartílago 0.0258, en el tendón el 50% de 1.3 a 3 por año y en el hígado de 0.6, dependiendo de qué, de la actividad física que tengamos y la mecanotransducción como respuesta de todo esto. Por eso, aunque no es un reemplazo, la mecanotransducción es una ayuda en la estimulación muscular. Por eso la terapia vibracional, las ondas de choque en bajas intensidades nos ayudan a estimular este concepto sin reemplazar evidentemente el movimiento del paciente. Evidentemente, hablando de los tenocitos, que tenemos estas fibras de colágeno que rompen otro proceso de mecanotransducción que tenemos que manejar y que eso es muy importante, y ya lo vamos a mirar, recordar en cuánto tiempo hace la producción, y esto es lo que yo les hablaba ayer cuando trabajamos la diamagnética, que al final del estímulo de un tejido, ojalá saca los gránulos, porque es que la producción y la diferenciación de estímulo de un tejido dura aproximadamente entre 10 a 15 minutos, y eso hace que cuando yo degranule factores al final de un tratamiento, ya tenga factores diferenciados de lo que quiero trabajar con diamagnética, que ya lo vamos a mirar. Uno de los grandes problemas es la anisotropía del colágeno, que este es un mala proceso de mecanotransducción. Esto es como debería verse un tejido normal y esto es un tejido patológico que se puede dar por envejecimiento, sobreuso o lesión, causando daños en la hidroxiprolina, haciendo que haya modificaciones dentro del proceso. Esto miren que es patológico, miren cómo se produce la hidroxiprolina, mira cómo debería estar en una fase normal. Y esta anisotropía que se maneja a través de las células en el complemento del proceso, pues hace que tengamos una mecanotransducción adecuada en la respuesta de aumento de la síntesis de matriz y en la disminución de la colagenasa. Cada tejido, dependiendo de cómo responda al colágeno, tiene unos estímulos específicos dependiendo de las interleuquinas específicas y los procesos de inflamación. Ahora, cuando aplicamos el diamagnetismo, hacemos una acción de campo que va en dos procesos, las integrinas y las proteínas transmembrana que permiten la entrada de calcio, hacen toda la activación que nosotros ya vimos. Entonces el resumen global de esto, activación de la expresión genética y síntesis de proteínas específicas o factores de crecimiento. Muy bien, ya después de que entendimos la parte más aburrida de todo esto, vamos a ir a las máquinas, ¿cierto?